Bienvenidos al estudio de la lección de la escuela sabática con la voz de la esperanza. Oh, el tiempo ha transcurrido raudo, Omar, sí. Y ya hemos llegado al final de este cuarto trimestre del 2024. Te agradecemos porque cada semana nos acompañas y estudias la Biblia con nosotros. También te agradecemos porque cada semana compartes estos estudios con tus contactos, tus amigos, tus familiares. Cierto. Y además te agradecemos por escribirnos y enviarnos tan lindos y alentadores mensajes. Nos encanta leerlos y quisiéramos mencionarlos todos, pero no da el tiempo. No, muy cierto. Pero hoy, Omar, saludamos fraternalmente al profesor Jaime Contreras, quien nos escribió diciéndonos: cada semana veo los repasos de la lección de la voz de la esperanza. Ayer comenzamos un nuevo estudio de escuela sabática con nuestros hermanos de la cárcel de Calama, Chile. Todos los sábados nos reunimos como iglesia en ese lugar con 52 bautizados en 2 años y cada semana más se unen para estudiar la palabra de Dios. Oren por este ministerio carcelario. Profesor Contreras, alabado sea Dios por lo que está realizando en esa cárcel. Amén. De nuestra parte, por favor, salude a nuestros hermanos allí. Así es. Algún día los conoceremos en la patria celestial. Amén. Dios siga bendiciendo y prosperando la gran obra que están llevando a cabo en ese lugar. Así es admirable la lo que está que ocurriendo sí. allí Así en Chile. es. Bueno, Omar, demos inicio a nuestro último estudio del año, pero no sin antes pedir sabiduría a nuestro Padre Celestial. Oremos. Querido y amante Dios, Padre nuestro, te agradecemos, Señor, todo el privilegio que hemos tenido este trimestre de estudiar lecciones maravillosas en tu santa palabra. En este momento vamos nuevamente a dirigirnos hacia la Biblia y necesitamos que el Espíritu Santo nos ilumine. Asimismo, pedimos oración por el profesor Contreras, por cada persona que se reúne allí en la cárcel, que todos puedan sentir tu presencia, Señor, en sus vidas. Te rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Este trimestre nos hemos enfocado en los escritos del Evangelio de Juan. Hemos estudiado detalles espeluznantes. La verdad que sí. Y hemos comprobado las maravillosas obras de nuestro Creador, también Salvador y Redentor, Cristo Jesús. Amén. La lección 13 para el 28 de diciembre 2024 se titula Epílogo, conocer a Jesús y su palabra. Te pregunto, hermano, hermana, ¿qué es lo que más te impresiona de la forma en que Juan concluye su evangelio? ¿Cuál es el objetivo del apóstol Juan según lo explica al final de su libro? Te invito, si estás en las redes sociales, escribe allí tu comentario. Y veamos entonces el texto de esta semana que se encuentra en Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si vemos el texto en el original, escudriñad las Escrituras, ereunatetas gras. Esto debería traducirse no en el imperativo, que normalmente expresa mandatos y órdenes, sino en el modo indicativo, que normalmente expresa acciones reales y objetivas. Entonces, el texto bíblico sería estar escudriñando las Escrituras con diligencia. Jesús sabía que los rabinos recomendaban encarecidamente el estudio de las Escrituras. El Talmud vemos que presenta a Dios dirigiéndose de esta manera a David. Me complace más un día en el que estés sentado estudiando la ley
que los 1000 sacrificios que tu hijo Salomón ofrezca sobre mi altar. Quizá no se escudriñaron las Escrituras con tanta diligencia como en aquella época. Primero, porque las personas esperaban, ansiaban la aparición inmediata del Mesías. Segundo, porque deseaban encontrar en ellas alegorías, ejemplos. Y tercero, porque encontraron en esas Escrituras la promesa de la vida eterna. El Talmud también dice, la persona que estudia halajot diariamente es digno de tener una porción en el mundo venidero. La palabra halajot se refiere a la ley judía o a la manera de comportarse. De acuerdo a esto, seguramente los discípulos sabían la importancia de estudiar las Escrituras. Sin embargo, aunque pasaron más de 3 años con Jesús y lo oyeron anunciar una y otra vez lo que sucedería, ellos nunca estuvieron preparados para la crucifixión y la resurrección. ¿Sabes, Nesí? Por desgracia, no habían prestado atención a las palabras de su maestro. Qué tristeza, ¿no es cierto? Bueno, pero no critiquemos demasiado a los discípulos. No es cierto. En realidad, ¿acaso no es este el problema de muchos cristianos hoy día? Contemporáneos. Muchos escuchan las palabras de Cristo, hermanos, y las estudian, pero ¿realmente las adoptan en sus vidas, aceptándolas como parte integral de sus vidas? ¿O simplemente mantienen el conocimiento en su mente, pero nunca les llega al corazón? Tristemente, ¿sabes, Nesí? Hoy día corremos el mismo peligro de los discípulos. Cierto. Oímos o leemos la palabra de Dios, pero no le prestamos atención. No consideramos sus consejos ni los obedecemos. En otras palabras, no aceptamos la Biblia como la luz que debe guiar nuestros pensamientos y también nuestras acciones. Cierto. Desgraciadamente, demasiados cristianos se encuentran en esa situación, tal vez sin darse cuenta, por supuesto. ¿Estás tú en ese grupo, hermano, hermana? Que Dios te ayude a que no sea así, ¿no es cierto, Nesí? Amén y amén. Ahora, al centrarnos en la conclusión del libro de Juan, vemos una escena en verdad sorprendente. Es cierto eso. Es cierto. A esa altura, todos los discípulos ya se habían encontrado con Jesús resucitado. 2 veces ya. Sí. Pero aún así, no sabían qué hacer exactamente. ¿Por qué no se pusieron a trabajar inmediatamente? ¿Por qué no empezaron a compartir enseguida las buenas nuevas de salvación? Bueno, Nesí, quizá todavía estaban en shock. Primero por la muerte de Jesús y luego por verlo resucitado. Tú lo estarías, yo lo estaría. Sí, cierto. Sea como fuere, regresaron a Galilea, donde Jesús había prometido encontrarse con ellos. Así fue. Esta lección se concentrará en esa reunión en Galilea, pero lo integraremos con el tema de cómo nosotros conocemos en verdad a Jesús y la palabra de Dios. En esta última semana de estudio del Evangelio de Juan, analizaremos algunos de los puntos clave que pueden ayudarnos a adentrarnos más allá del mero conocimiento intelectual, para que podamos conocer mejor a Jesús y para que podamos permanecer más estrechamente unidos a Él y a su palabra. Bien, nos valemos entonces de estos segundos para rápidamente saludar a Aracelis Hernández de Colombia, a Ingrid Soraya y a Luis Lucena de Venezuela, y a Silvia Galván de Argentina. Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Bien, Omar, analicemos la lección del domingo 22 de diciembre titulada Encuentro en Galilea.
Oh, tremendo. Juan 20 termina explicando el propósito del libro. Hubiera sido el lugar ideal para concluir, pero Juan escribió un capítulo más. Cierto. Te invitamos, estimado, a compenetrarte en la lectura de Juan capítulo 21, versículos del 1 al 19. Y notemos, incluso después de que Jesús se apareció resucitado varias veces a sus discípulos, por sugerencia de Pedro, ellos volvieron a pescar. Wow. Fue la vía de escape. Parecían añorar los viejos tiempos, su antiguo oficio, la pesca. Pero trabajaron, laburaron toda la noche y no obtuvieron ningún resultado, ni una mojarra, ni un mosquito. Wow. Eso era algo insólito, porque normalmente capturaban peces, aunque fueran pequeños. Bueno, en verdad la infructífera pesca les pareció lógicamente un tremendo fracaso, ¿no es cierto? Todo les iba mal. Pero Jesús planeaba que ese fracaso los llevara a llegar a ser pescadores de hombres. ¿Sabes, hermano, hermana? Cuando nosotros fracasamos en algo que normalmente hacemos bien, muchas veces eso nos lleva a buscar la ayuda divina, gloria a Dios. Ocurrió que tempranito por la mañana, Jesús se apareció a la orilla del lago como un misterioso extraño y realizó el milagro, una gran pesca. Eso marcó el comienzo del ministerio de los discípulos. Desde la barca, Juan reconoció a Jesús. Se lo dijo a Pedro, quien impetuosamente saltó al agua y nadó hasta la orilla. Entonces Jesús alimentó a sus discípulos con un delicioso desayuno a las brasas. ¿Te imaginas eso? Hecho por el propio Cristo. ¡Oh! No, me imagino lo que habrá sido comer un pescado al mojo de ajo, preparado por el Salvador del mundo. Ahora, notemos esto. Jesús ya había sido glorificado y aún así tocó el cuerpo muerto del pescado. Otra cinta de medir, ¿no es cierto? Ay, estimados, la cinta de medir de Dios es diferente a la tuya y mía. No juzguemos. Esta historia nos comprueba que Jesús resucitado era una persona real, tal como lo era antes de su muerte. Además, al preparar la comida en aquella playa, Jesús demostró que Él se preocupaba por las necesidades de sus discípulos cansados y hambrientos. Jesús les mostró que Él siempre sería su amigo y que siempre se ocuparía de sus necesidades mientras se esforzaban para hacer avanzar la obra de Dios. Entonces, en forma cautivante, Jesús se enfocó en Pedro y le hizo 3 preguntas, todas relacionadas con el amor por su maestro. ¿Saben? Sí, antes de la crucifixión, Pedro había insistido en que daría su vida por Jesús, que él sería el primer samurái cristiano. Pero Jesús predijo su triple negación. ¿Cierto? O sea, de tremendo macho. Bueno, en la cultura del Medio Oriente es muy vergonzoso negar a los amigos. Sí, y Pedro sentía profunda vergüenza. Claro. Sabiendo eso, Jesús le hizo 3 preguntas, diseñadas para ayudarle en su curación y también en su, restauración. ¿Sí? Seguro que sí. 3 veces Jesús le preguntó por su nombre: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ahora, esta dinámica de conversación, hermanos, es un interesante juego de palabras en el griego. Veamos esto. Las primeras 2 veces Jesús usó el verbo griego agapao, que se refiere al amor incondicional de Dios. Pedro respondió con el verbo griego phileo, que a menudo se refiere a
bueno, amar a un amigo, un hermano. Tremendo. Finalmente Jesús le preguntó, Simón, hijo de Jonás, ¿me fileas? ¿Me amas como un hermano? Y Pedro se entristeció y le dijo, y tenía oportunidad para cambiar su respuesta. Señor, tú sabes todo, tú sabes que te fileo, te quiero como un hermano. Wow. Nessie, quiero detenerme. ¿Sabes? Es como si yo estoy en la noche, ya vamos a nuestro dormitorio y tú me haces la pregunta, Omarcito, ¿me amas? Y yo te digo, tú sabes que te quiero como una hermana. ¿Te das cuenta? Ya vendría con, con diferente color de ojos, ¿no es cierto? Esto fue como negar a Jesús otras 3 veces. Pero en verdad esto implica que Pedro aún no había alcanzado a experimentar el más elevado amor, el de Dios. Claro. Por otro lado, la lección menciona que podemos ver las respuestas de Pedro como un deseo de centrarse en la humildad, posiblemente con el fracaso siempre ante él. Es probable que con humildad, con disposición para aprender, Pedro usó un término, inferior. No atreviéndose a reclamar demasiado para sí mismo. Eso es lo que explica la lección. Y Jesús afirmó esa humildad, restauró a Pedro al ministerio. Ay, yo no sé, pero voy a diferenciar con el autor. Pedro se veía muy bien, era súper orgulloso y terco. Indudablemente la humildad es una de las mayores calificaciones para servir a Dios en el ministerio. Sí lo es. Solo así nuestro enfoque se dirige hacia Jesús y no en nosotros mismos. Para servir a Dios debemos tener una humilde opinión de nosotros mismos. Cierto. Esto no es tener baja autoestima, lo que a menudo es orgullo disfrazado. Debemos vestirnos de humildad, rebajarnos intencionalmente, y esto solo sucede como resultado de rendirnos y de someternos a la autoridad divina. Así es. Tremenda lección. En verdad, la restauración de Pedro y su papel como líder de iglesia es una de las evidencias más contundentes de la resurrección misma de Jesús. Sería difícil explicar la prominencia de Pedro si Jesús no lo hubiera restaurado al ministerio delante de los demás discípulos. Oh, el impulsivo, confiado Pedro debía aprender a ser humilde, debía desconfiar de sí mismo y confiar en Jesús. Él debía adoptar los rasgos que lo calificaran para apacentar las ovejas. Así es. Pedro necesitaba cambiar completamente de adentro para afuera, como tú y yo. Seguro. Notablemente las repetidas preguntas de Jesús le recordaron vívidamente a Pedro las veces que él lo había negado vergonzosamente y cómo incisivos dardos deben haberle herido el corazón. Seguro, pero Jesús aprovechó esa oportunidad para grabar en la mente de Pedro la lección de poner en primer lugar lo que es más importante. De acuerdo con la tradición, Pedro murió crucificado cabeza abajo. Sí, él pidió. Sí, claro, pidió que no lo crucificaran como a Jesús, pues ese hubiera sido un honor demasiado grande para quien había negado a su Señor. Bien, daremos seguimiento entonces al estudio del lunes 23 de diciembre titulada Mantener los ojos en Jesús. Pero antes de continuar, Omar, me gustaría saludar rapidito a Orlando Remolina de Wisconsin, a Beatriz Marín de Canadá, a Eudis Almonte de Madrid, España, y a Eliseo Villatoro de Guatemala. Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Por increíble que parezca, había una especie de competencia entre 2 de los discípulos prominentes de Jesús. Pedro por un lado y Juan por el otro. Muy cierto. ¿Y ambos competían por la atención de quién? De Jesús. Seguro. Leamos Juan, capítulo 21, versículos 20 al 22. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti?
sígueme tú. En inglés hay un dicho, mind your own business. La respuesta de Jesús sonó como un reproche para Pedro. Jesús acababa de restaurarlo al ministerio y le había dicho, sígueme y apacienta mis ovejas. En verdad, Pedro no debería sentirse envidioso por el porvenir de otros discípulos. Más bien, debería preocuparse por seguir a su Señor él mismo. Seguro. Ahora, debemos aclarar que esta actitud de Pedro no significaba que él no debía interesarse por el bienestar de sus compañeros. Claro. Pero, hermano, el afán que lo embargó por la atención que Jesús le dio a Juan era un sentir, que carcomía, era destructivo. De esto en verdad podemos aprender una valiosísima lección. Mirar demasiado intensamente a nuestro hermano o hermana puede inducirnos a caer donde él o ella cae. Nada debería distraernos de mantener nuestra vista puesta en Jesús. Ahora bien, Omar, volvamos a la escena entre Jesús, Juan y Pedro, allí a orillas del mar de Galilea. Claro. Probablemente a Pedro le dio curiosidad sobre cómo terminaría la vida de Juan. Pero Jesús redirigió la atención de Pedro hacia la cuestión de seguirlo a él sin preocuparse por lo que le sucedería al otro discípulo. Bueno, nos preguntamos qué quiso decir Jesús cuando le dijo a Pedro, si es mi voluntad que él permanezca hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Significaba eso que Jesús regresaría antes de que Juan muriera? Tal forma de pensar sería peligrosa para la iglesia cristiana primitiva, porque pasaría el tiempo, Juan envejecería y moriría, y la situación se convertiría en una crisis si Jesús no hubiera regresado. Entonces el apóstol Juan decidió corregir ese concepto erróneo. Indicó que la afirmación era una cuestión de voluntad de Jesús, no era una profecía de lo que sucedería. Muy interesante ese punto. Además, lo que Jesús estaba intentando transmitirle a Pedro era que la prioridad de seguirlo no dependía de quién más lo hiciera o de qué circunstancias pudieran surgir. Ay, hermano, hermana, la presión de grupo y los preconceptos pueden desviarte del camino de la verdad. Así es. Hace unas semanas, Omar, se nos acercó un hermano adventista que nos dijo, yo estoy sumamente descontento. El pastor de mi iglesia nunca predica sobre las profecías, ni se preocupa de preparar a la hermandad para la venida de Cristo. Sus sermones son siempre superficiales, sin contenido. Por eso yo estudio con, no voy a decir el nombre, con fulano de tal. Él sí sabe enseñar y cubre todas las profecías bíblicas con magistral sabiduría. Hacer que te sientas insatisfecho y que reclames de tu pastor y de otros a tu alrededor. Es una astuta artimaña de Satanás, Sí, hermano. lo es. Vas a tener que dar cuenta por ello. Sí. No mires a los demás. Tú, en forma personal, debes estar completamente comprometido con Jesús, Amén. independientemente de las personas o las circunstancias, que te rodean. Seguro. Esta mentalidad es desesperadamente necesaria hoy día, porque muchos tienden a seguir los caprichos de un caudillo o la errónea opinión pública. Pero como fiel seguidor o seguidora de Jesús, tú no debes caer en ese error. Debes seguirlo por convicción personal. Estudiar personalmente tu Biblia, Amén. porque nadie más puede salvarte, solo Cristo. Amén. Recuerda,
Cuando Jesús regrese a esta tierra, no importará lo que los demás piensen de ti. Lo que importará es lo que Dios piense de ti y de mí, Nessie. Ay, esto es importantísimo. Entonces, la poderosa verdad es que no debemos centrarnos en otros, debemos centrarnos en Jesús, ¿no es cierto? Claro. Aunque las otras personas sean sabios, caudillos y líderes, hermanos. Piensa en esto. Jesús y solo Jesús es nuestro Salvador. Las personas que nos rodean inevitablemente nos podrán decepcionar. Las verdades que estudiaremos esta semana, hermano, hermana, retomarán el tema de nuestra comprensión de la palabra de Dios, con el objetivo de conocer, de seguir a Jesús, nuestro único maestro y guía. Considera esta declaración inspirada en términos de poner nuestra confianza plena en el inmutable Jesús. Elena G. de White, en su libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 349, dice lo siguiente: en su misericordia y fidelidad, Dios a menudo permite que aquellos en quienes ponemos nuestra confianza nos fallen, para que aprendamos la necedad de confiar en el hombre y hacer de la carne nuestro brazo. Confiemos plena, humilde y desinteresadamente en Dios. Hermano, hermana, ¿acaso te han decepcionado personas a quienes has admirado? ¿Qué lecciones, por duras que sean, aprendiste tú de esa experiencia? ¿Y hasta qué punto puedes confiar en otros que te aseguran saber toda la verdad? Son preguntas serias, Omar, en realidad. Sí, al punto. Reflexiona en lo siguiente. En ese día final, no tendrás a tu lado ese caudillo en quien tanto confiaste. En el día final tú tendrás que enfrentar solo el momento de angustia. Es necesario que hoy empieces a estudiar con ahínco la palabra de Dios y que por ti mismo te empapes de las verdades bíblicas. Aprende a tomar fuerzas de tu compañía personal con Jesús. Amén. Bien, prosigamos entonces con la lección del martes 24 de diciembre titulada Luz y Oscuridad. ¿Has notado que ciertas personas se aferran a sus opiniones erróneas sin importarles cuánta evidencia vean de lo contrario? Oh, sí. ¿Has notado que esas personas tienden a reunir a su alrededor a los que están de acuerdo con ellos? Lo estamos viendo en la política moderna. Muy cierto. Lógicamente, eso les sirve para reforzar sus propios errores. Así es. Tal fue el caso de los líderes religiosos del tiempo de Jesús. Estaban tan enceguecidos por su egocentrismo que odiaron a Jesús y sus enseñanzas. ¡Qué extraño! Afirmaban amar al Padre, pero odiaban a su Hijo. ¿Sabes? Jesús expuso esa hipocresía diciendo en Juan, capítulo 8, versículo 42, si vuestro Padre fuese Dios, me amaríais porque yo de Dios he salido y he venido. No he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Hoy día la situación es parecida, ¿no es cierto? El mundo está envuelto en tinieblas. Muchos rehuyen la luz y no encuentran el camino hacia el Dios creador, el Dios revelador, el Dios redentor. Elena G. de White, en El deseado de todas las gentes, páginas 387 y 388, dice: nunca puede la humanidad por sí misma obtener un conocimiento de lo divino. Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Sheol. ¿Cómo la conocerás? Únicamente el espíritu de adopción puede revelarnos las cosas profundas de Dios.
La revelación divina indica que solo a través de Jesús podemos conocer a Dios. Y tristemente, muchos deciden ignorar la luz. Juan capítulo 1, versículo 4 y versículos 9 al 10 afirma: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Aquella luz verdadera venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Tremendas palabras. Las tinieblas espirituales del pecado mantienen a los seres humanos en la oscuridad mental de la ignorancia en cuanto al amor, la misericordia de Dios y la inevitable perspectiva de la muerte. ¿Sabes, Nesí? Jesús vino a este mundo para desvanecer esa mortaja de oscuridad, Nesí. Muy cierto. Su luz brilla sobre todos, así como Jesús murió por todos. Pero eso no significa que todos serán salvos. No. Bueno, de esa manera la oscuridad se adueña del mundo, hermanos. Es cierto. Cubriendo todo con sus tentáculos tenebrosos. Yo me acuerdo cuando yo era niña, Omar, me daba mucho miedo la oscuridad. Oh, yeah. Vivíamos en el barco misionero allá en las selvas amazónicas en Brasil y la única fuente de luz que teníamos provenía de lámparas de querosén, que no son muy fuertes lo que ilumina, ¿no es cierto? También teníamos, cuando el motor del barco estaba prendido, estaba la luz que venía a través del generador. Yeah. Pero eso era muy poco tiempo, en Claro. verdad. La costumbre entonces solía ser, se pone el sol, todos a dormir, ¿cierto? Y cuando estábamos en la ciudad de Manaus, no era tan diferente porque, como suele suceder en nuestros países, los apagones de luz eran demasiado frecuentes y a menudo terminábamos en total oscuridad, sin electricidad a veces por toda la noche. Ay, me aterraba estar a oscuras y siempre buscaba refugio con mis padres. Claro, ellos siempre me aseguraban que todo estaba bien. Yo también le tenía miedo, Nesí, a la oscuridad. Ah, sí. Me escondía debajo de la cama. Ay. Cuando me tocaba apagar la luz de mi cuarto, lo hacía con la mayor rapidez posible y corría a la cama donde me tapaba hasta la cabeza con la sábana. Pasaron los años y nuestro hijo Derek estaba pequeño. Una noche vino a nuestra habitación. Yo estaba profundamente dormido. De pronto sentí como una presencia al lado de mi cama. Estaba Derek parado y me miraba con los ojos grandes, fijamente en la oscuridad. Ay. Me desperté súper asustado y le pregunté: ¿qué pasa, Derek? Y él me dijo con voz de ultratumba: tengo miedo, papi. Pobrecito. Más miedo me dio a mí, Nesí. Un julepe. Fuimos a su cuarto, oramos con él y finalmente pudo dormir tranquilo. El miedo a la oscuridad es aterrador, Nesí. Ah, sí lo es. Ahora, el filósofo griego Platón dijo: fácilmente perdonamos a un niño que le teme a la oscuridad. La gran tragedia es que los hombres le temen a la luz. Jesús describió el falso fundamento sobre el cual los líderes religiosos de Israel habían basado su fe. Esos líderes ciegamente afirmaban y enseñaban errores. Tercamente se embrollaban en el engaño. La lección dice que los que no están en la verdad hablan desde sus propios recursos. Eso es cierto, Nesí. Sí lo es. Esas personas tienden a ver el significado de un texto bíblico desde una perspectiva humana y garrafalmente se equivocan. ¿Cierto? Como seguidores de Cristo, debemos aceptar que Él es nuestra luz y su palabra es la única verdad. Amén. Oh, Nesí,
el diablo se enaltece engañando a miles. Sí, Pero Juan 8:44 dice, Satanás ha sido homicida desde el principio. No hay verdad en él. Es mentiroso y es padre de mentira. Si no tenemos cuidado y no nos rendimos en fe y obediencia a Dios, corremos un grave peligro. Leer los textos bíblicos basándonos únicamente en nuestros propios deseos, anhelos y perspectivas. Y si hacemos eso, quiere decir que podemos llamar a Satanás de papito. Eso ¿Tú quieres es llamarlo a él de peligroso. papito? No, de ninguna manera. Elena G. de White, en el libro A fin de conocerle, página 87, dice: esta es la amonestación que daríamos a los que pretenden creer la verdad. Aún un poco está la luz entre vosotros. Os pediríamos que considerarais la brevedad de la vida humana. El Salvador está dispuesto para prodigar gratuitamente sus bendiciones y la única pregunta es, ¿las aceptaréis? La luz perderá su precioso carácter para los que no la aprecian, no la aceptan, ni responden a ella o habiéndola recibido no transmiten la luz a otros. Hermano, hermana, es nuestra oración que tú respondas positivamente a las verdades bíblicas, que las aceptes, las atesores y las compartas con esa actitud correcta de un verdadero hijo de Dios. Seguiremos estudiando la parte del miércoles titulado ¿Teología desde arriba o desde abajo? Los versículos 46 al 54 de Juan capítulo 4 nos cuentan de un oficial del rey quien en primera plana le presentó a Jesús el problema de su hijo, que languidecía en su lecho de muerte. Ningún médico le daba esperanzas que sobreviviera. Y ese oficial decidió llevar el caso al médico de médicos, Jesús. Eso era muy bueno, Sí lo era. Sin embargo, el verdadero problema subyacente era que ese hombre había acudido a Jesús, pero en su corazón él había decidido creer solo si Jesús sanaba a su hijo. Esa era una condición. Bueno, como padre ese hombre estaba desesperado. Era oficial judío, probablemente herodiano, quizá uno de los funcionarios de Herodes que se habían hecho cristianos. Como último recurso, viajó a Caná, esperando persuadir a Jesús para que fuera inmediatamente con él a Capernaum y realizara un milagro en la vida de su hijo. Ahora, el plan del oficial era primeramente ver el milagro. Si eso sucedía, entonces él creería en Jesús. Muchas personas dicen, creeré cuando yo lo vea. Pero Dios dice lo contrario, verás cuando hayas creído. En 1961, la Unión Soviética envió el primer astronauta al espacio. Cuando éste regresó a la Tierra, el líder soviético, Nikita Khrushchev, declaró: hemos visitado el espacio y no hemos visto a ningún dios allí. Unos 10 meses después, de parte de los Estados Unidos, se envió a John Glenn al espacio. Él rodeó la Tierra 3 veces en la misión Mercury y cuando regresó reportó al mundo: vi a Dios por todas partes. Vi su gloria en la galaxia. Vi su esplendor en el universo. Vi su majestad en las estrellas. Impresionante el contraste entre los dos testimonios. Ahora, ¿quién de ellos estaba en lo correcto? Ambos. ¿Por qué digo ambos, Omar? Porque el que no creía no veía. Claro. Pero el que creía sí veía, ¿no es Claro. cierto? Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 3, si no naces de nuevo,
no puedes ver el reino de Dios. Simple. Claramente, antes de una transformación espiritual, hermano, tu mente estará cerrada para ver lo que Dios quiere y puede hacer en tu vida. Es necesario primero creer, nacer de nuevo, y entonces comenzarás a ver el reino de Dios. Si analizamos la dinámica de la conversación entre el oficial real y Jesús, el oficial quería primero ver para luego creer, y así somos todos. Sí, claro. Pero sabiamente Jesús le pidió que antes de ver, creyera. Hermano, hermana, la fe que depende de la concesión de ciertos pedidos se basa en un débil fundamento y se desmorona cuando Dios ve que lo mejor es no conceder lo que la persona desea. Jesús demoró en responder al pedido del funcionario del rey, porque éste no estaba listo para recibir lo que había venido a pedir. Jesús no podía hacer nada por él hasta que comprendiera su gran necesidad y estuviera dispuesto a ser movido por una fe confiada e incondicional. La lección menciona que quizá podríamos considerar la teología de ese oficial como una teología desde abajo. ¿Qué significa eso? Una teología desde abajo establece reglas, establece normas para regir a Dios y su palabra. O sea, las ideas humanas, por defectuosas, limitadas o subjetivas que sean, se convierten en la autoridad final y dictaminan cómo las personas interpretan la palabra de Dios. Esa es una trampa peligrosísima. Sí lo es. En cambio, la teología desde arriba responde por fe. Cree primero en Dios y en su palabra. ¿Saben? Sí, esto es importantísimo. Sí lo es. Debemos creer las palabras de las Sagradas Escrituras. Amén. Si deseamos creer en las palabras de Jesús y experimentar su obra en nuestra vida. Amén. Ahora, si dudamos de la palabra de Dios, Cristo no puede permanecer en nosotros. Juan capítulo 12, versículo 48 al 49 dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Tremendo versículo. Lo que dijo Jesús. Cuando la Biblia es aceptada por fe, se convierte en su propio intérprete, ¿no es cierto? En lugar de la filosofía de la época, es la cosmovisión de las Santas Escrituras lo que llega a ser la guía para entender e interpretarla. Hermano, hermana, nuestras opiniones humanas deben sujetarse y subordinarse a la palabra de Dios y no al revés. Oh, pero bueno, si es así, sí, hay que escuchar y leer la palabra de Dios. Sí, cierto. Es más que una ingesta pasiva de información, sí lo como es. Algunos lo toman. Significa hacer la voluntad de Dios. Amén. Y esa debe ser nuestra respuesta activa al hecho de oírla y estudiarla. Así debe ser. En Juan capítulo 7, versículo 17, Jesús dijo: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Uf, tremendo. Bueno, en forma maravillosa. La dinámica de oír y poner en práctica la palabra de Dios es una expresión de amor hacia Él, hermanos. En Juan capítulo 14, versículo 23, Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Esto no es un misterio difícil de entender, hermano, hermana.
Debe haber una relación cercana entre nuestro amor a Jesús y nuestra obediencia a Él. En verdad, cualquier tipo de obediencia que no es fruto del amor corre el peligro de ser, legalismo, como le sucedió a los líderes religiosos del tiempo de Jesús. Debemos cuidarnos de eso. Prosigamos con el estudio del jueves 26 de diciembre titulado Permanecer en Jesús. Hablándole a sus discípulos, Jesús hizo una clara referencia a su propia crucifixión y el enorme influjo benéfico que ese acto ejercería sobre toda la humanidad. Amén. Leamos Juan capítulo 12, versículo 32, y dice así: Jesús dijo: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Sabes? No solo los miembros de la raza humana somos atraídos a Cristo, sí, por el sacrificio de la cruz del Calvario. También los ángeles y los habitantes de los otros mundos fueron atraídos a Él por esa demostración del amor de Dios, como lo vemos en Colosenses capítulo 1, versículo 20. Cuán cierto. Indudablemente, hermanos, la cruz y la resurrección de Jesús han demostrado tener una atracción mayor que cualquier fascinación del mundo en millares de vidas en este planeta. Y con el paso de los siglos, el magnetismo del sacrificio de Jesús no ha disminuido en lo más mínimo, porque todavía es el poder y la sabiduría de Dios para ganar almas para Cristo. Gloria a Dios, sí. Amén. En las lecciones de este trimestre comprobamos cómo el Evangelio de Juan conduce nuestra mente y nuestro corazón a Jesús. Amén. Pero eso solo puede ocurrir cuando estamos dispuestos a conocer a Dios y hacer su voluntad. Una persona que se encuentra con Jesús acepta su luz y crece. En cambio, una persona que rechaza a Jesús se vuelve, ciega espiritualmente. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Piensa en todos los personajes bíblicos que se encontraron con Jesús y cuáles tomaron decisiones sobre la verdad y la luz que Él ofrecía. Nicodemo, la mujer junto al pozo, el oficial real, el hombre junto al estanque de Betesda, los 5,000 alimentados con panes y peces, los hermanos de Jesús, los líderes religiosos, el ciego de nacimiento, también María, Marta, Pilato y tantos otros. Si lo vemos con ojos humanos, solo podremos visualizar una teología desde abajo, la que comienza argumentando para determinar y examinar la existencia y también la naturaleza divina. Pero la teología desde abajo solo garantiza extraviar a las personas. Así lo ha hecho en el pasado y lo volverá a hacer en el futuro, cuando la supuesta sabiduría humana buscará reemplazar la divina, intentando imponer una adoración falsa en el mundo. Y eso es verificado por Apocalipsis 14, del 1 al 12. Entonces, ¿cuál es el secreto para evitar la teología desde abajo? Debemos permanecer conectados a Jesús, hermanos. Él es la palabra de Dios, el pan de vida, la luz del mundo, la puerta de las ovejas, el buen pastor, la resurrección y la vida. Él es el camino, la verdad y la vida, y la vid verdadera. Indudablemente, los integrantes de la deidad y la Biblia son como imanes. Si no nos resistimos, nos atraerán hacia ellos. Elena G. de White, en Fe y Obras, página 56, escribió: la voz de Dios nos habla a través de su palabra y oiremos muchas voces. Pero Cristo nos dijo que debemos cuidarnos de quienes dirán:
aquí está Cristo o allí está Cristo. Entonces, ¿cómo sabremos que los tales no tienen la verdad? A menos que cotejemos cada cosa con las Escrituras. Claramente, debemos rendir nuestros puntos de vista a los que se presentan sabiamente en la palabra de Dios. Permanezcamos en Jesús. De la misma manera que recibimos a Jesús en nuestra vida, así debemos andar y permanecer en Él. Qué hermosa lección, Omar. Así es, sí. Hemos sido Increíble. bendecidos en gran manera. Pero recapitulemos. Número 1, como Pedro, debemos aprender que la humildad es una importante calificación para servir a Dios. Número 2, no confíes en caudillos humanos. Estudia tu Biblia y aprende a tomar fuerzas de tu compañía con Jesús. Ten una relación con Él. Número 3, acepta las verdades bíblicas, Así es. atesóralas y compártelas. Número 4, evita la teología desde abajo, que buscará extraviarte. Adopta la teología desde arriba. Responde por fe, cree en Dios y en su palabra. Y número 5, permanece en Jesús. Entrega tu voluntad a la voluntad de Dios y serás bendecido con su gracia. Bien dicho, Nesí. Amén. Durante este trimestre, nuestra intención principal ha sido comprender el mensaje del Evangelio de Juan. Estudiamos diferentes tópicos. Cierto. Fuimos transportados a la vida y el ministerio de Jesús y aprendimos sobre la certeza de la vida eterna que podemos tener en sus promesas. Amén. Así, Nesí, concluimos 13 semanas de estudio y finalizamos el año 2024. Amén. Puedes creer, y cada vez más Increíble, jóvenes. Increíble. Bueno, pero esto no es el fin de todo, hermanos, porque el próximo trimestre nos traerá enseñanzas maravillosas. La temática general del primer trimestre del 2025 es el amor de Dios y su justicia. Te invitamos a que nos acompañes cada semana, que compartas estos estudios con tus familiares, amistades y compañeros de trabajo. La primera lección para el próximo trimestre lleva por título Dios ama de pura gracia. ¿Sabes? A lo largo de las Sagradas Escrituras vemos lo que Dios ha hecho y está haciendo para restaurar el amor en cada rincón del universo. Amén. Este tema formará parte de las lecciones del próximo trimestre. Va a estar interesantísimo. Sí. Y además de estudiar la lección de escuela sabática con la voz de la esperanza, te invitamos a ver los sermones que cada semana preparamos para tu crecimiento espiritual. Este viernes el tema será casi entraron. Muchos viven en el casi ganamos el mundial, casi terminé de hacer esto, casi limpié la casa. Estimados, casi significa totalmente perdido. Wow. De corazón agradecemos tu compañía, tu apoyo financiero al ministerio La Voz de la Esperanza y tus oraciones. Y este año, Nesí, ha pasado volando. Sí, la verdad que sí. De verdad. Pero les deseamos que el próximo año sea mejor, ¿no es cierto? Seguro que sí. Así que estaremos confiando que nos acompañarás cada semana. De nuestra parte, hermano, hermana, siempre oramos por ti y los tuyos. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.